Bueno, ahora sí, ya creo que puede empezar, doctor. Bueno, chévere. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Iván Let López, como estuvo mencionando Carol hace rato, soy médico cirujano egresado en el año 2019 en la Universidad de Carabobo, acá en Venezuela. Soy venezolano residente en el país. Actualmente soy médico de emergencia y residente asistencial en medicina hospitalaria en institutos públicos y privados acá de la capital del país. Bien, permítanme compartirles entonces la pantalla para poder comenzar. ¿Y se ve de manera adecuada? Sí, sí, se ve muy bien. Ok, chévere. Bueno, eh, empezar, el dolor abdominal realmente es un ente o una patología que es bastante diverso, puede presentarse de múltiples maneras bastante abstractas y es muy particular en cada uno de los pacientes. Es por ello que desde el principio debemos tener presentes que a cada paciente hay que individualizarlo. A pesar de que tengamos ciertas herramientas y líneas que nos orienten a un diagnóstico en específico, realmente las manifestaciones en cada uno de los tipos de pacientes pueden ser muy ambiguas, pueden ser muy obvias o digamos, como se dice, totalmente como está descrito en el libro, pero hay otros pacientes que van a tener muy pocas manifestaciones que realmente depende de la destreza del médico, del estudiante de medicina en este caso, que está evaluándolo para poder discernir qué es lo que está presentando. En este orden de ideas, para hablar del dolor abdominal, lo primero que debemos tener presente o recordar, un resumen básico de lo que ya la mayoría de ustedes saben, que es anatomía básica, lo que es la anatomía topográfica abdominal. La cavidad abdominal es, valga la redundancia, una cavidad que tiene ciertos límites. La topografía propia del abdomen nos ayuda a discriminar, según la localización del dolor, a qué órganos, aparatos o sistemas podemos atribuir el cuadro patológico del paciente. De esta forma, la cavidad abdominal está comprendida con un límite superior, que es una línea imaginaria trazada entre el apéndice sifoides y los rebordes costales inferiores, o número 12, y por la parte inferior, otra línea imaginaria trazada entre las crestas ilíacas anterosuperiores y el pliegue de la ingle. Es importante resaltar desde un principio que la división topográfica del abdomen es absolutamente imaginaria. Queda a discernimiento de la persona evaluadora establecer más o menos los ciertos límites. Sin embargo, tenemos parámetros que nos ayudan a orientarnos, como por ejemplo estos que vamos a ver a continuación. El abdomen topográficamente está dividido por dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Esto hablando del abdomen anterior, porque también podemos hablar de un abdomen posterior. Esas líneas verticales, como pueden ver acá en la pantalla, línea A y B, son exactamente las mismas líneas que veíamos en topografía de tórax, las líneas medioclaviculares, que se proyectan hacia el abdomen y se continúan hasta las crestas ilíacas anterosuperiores hasta pasar a estas y al pubis. Por consiguiente, las líneas horizontales que corresponden a las letras C y D de la imagen son también dos líneas imaginarias. La letra C es aquella que va trazada entre los arcos costales número 12 y la D, aquella imaginaria trazada entre las espinas ilíacas anterosuperiores. De esta manera podemos dividir al abdomen en 9 regiones. Hay otro tipo de división que sería en cuadrantes, es esta que podemos evidenciar de este lado, simplemente trazando dos líneas, una vertical y una horizontal. La vertical proyectando lo que es la línea medio external hacia el abdomen y la horizontal a nivel de la cicatriz umbilical. De esta forma quedaría distribuido el abdomen en 4 cuadrantes, uno superior derecho, uno superior izquierdo, uno inferior derecho y uno inferior izquierdo. Este tipo de división es obviamente más básica, nos sirve para algunas cosas, pero para otras no es tan objetiva. Por eso es, pues, por supuesto, más recomendable la topografía normal dividiéndola en 9 regiones, ya que de esa forma podemos ubicar en cada una de ellas los diferentes órganos que pueden estar en esa localización y de esa forma poder orientar los síntomas y en este caso el dolor del paciente de una manera más objetiva y llegar a un diagnóstico correcto. Quiero resaltar en este momento que toda esta presentación está orientada más o menos a que sepan discernir
en la emergencia o cuando atienden a un paciente directamente, primero si estamos hablando de un cuadro médico o un cuadro quirúrgico, es decir, si es una emergencia o si es una urgencia, más o menos hacer un diagnóstico correcto y de una u otra forma abordar al paciente con dolor abdominal de entrada de la manera más idónea posible. Bien. Como les comenté, pues trazando esas líneas imaginarias tenemos la topografía abdominal en 9 regiones. Dentro de ellas vamos a tener 3 regiones superiores, 3 medias y 3 inferiores. Las 3 superiores, dependiendo de la localización, ya pues la mayoría conoce de ello, simplemente a modo de repaso. En el medio encontramos al epigastrio y a los 2 laterales 2 hipocondrios, uno derecho y uno izquierdo. Lo más importante de esto es destacar las estructuras anatómicas u órganos que pueden estar comprendidos dentro de la localización de cada una de estas regiones. En el caso del hipocondrio derecho, que sería este que estamos acá señalando con el apuntador, podríamos encontrar lo que es el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon, dependiendo de la contextura del paciente, parte del polo superior del riñón derecho, la pelvis renal y el inicio del uréter, la glándula suprarrenal derecha, por supuesto, y el bulbo duodenal. En el caso de la línea o las estructuras que están comprendidas en la línea media, en este caso hablaríamos de mesogastrio en el medio y 2 flancos a los laterales, flanco derecho y flanco izquierdo. Cuando hablamos del flanco derecho, este que señalamos por acá, allí podríamos evidenciar topográficamente lo que es la presencia del colon ascendente, el polo inferior del riñón derecho y el uréter derecho. En el caso de el hipocondrio izquierdo, podemos evidenciar básicamente la parte alta del cuerpo del estómago, el vaso, el ángulo esplénico del colon, parte de la cola del páncreas, el polo superior del riñón izquierdo, la pelvis renal, el inicio del uréter izquierdo y la glándula suprarrenal. Cuando hablamos del flanco izquierdo, básicamente es muy similar al flanco derecho, pero por supuesto lo opuesto. Si en el flanco derecho encontramos el colon ascendente, en el flanco izquierdo vamos a evidenciar claramente el colon descendente, al igual que el riñón izquierdo y el uréter izquierdo. Cuando hablamos del epigastrio, podríamos describir fácilmente la parte inferior del cuerpo gástrico, tanto el antro como el píloro del estómago, la segunda y la cuarta porción del duodeno, el lóbulo izquierdo del hígado, esto también va a depender más o menos del tamaño del hígado y la contextura del paciente, la cabeza y el cuerpo del páncreas, el colon transverso, la aorta abdominal, que va a ser esencial, pero posteriormente le vamos a estar hablando de esto, la vena cava inferior y el plexo celíaco. En el mesogastrio, acá subrayado en color morado o púrpura, podríamos encontrar la parte inferior del estómago, el colon transverso, la tercera y la cuarta porción del duodeno, el yeyuno, aorta abdominal o una parte de esta, parte de la cabeza y el cuerpo del páncreas, dependiendo del tamaño del órgano, y la vena cava inferior. Fosa ilíaca derecha, ya esto hablando de la última subdivisión, o hablamos de una superior, una media y una inferior. En este caso, en la fosa ilíaca derecha podríamos evidenciar lo que es el ciego, el apéndice secal, el ilion terminal y anexos femeninos en el caso de hablar de una paciente femenina. En el hipogastrio, el ilion, el colon sigmoides, el útero, en el caso de la mujer, la vejiga y la porción inferior de los uréteres. Y por último, en la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoides, los anexos femeninos, así pues como en la fosa ilíaca derecha, en el caso que estuviéramos hablando de una paciente femenina. Bien, para abordar el dolor abdominal debemos tener claros ciertos conceptos respecto a lo que es el dolor y discriminar los tipos de dolores de diversas clasificaciones. Lo primero que debemos tener presente es que el dolor es, por supuesto, una experiencia sensorial que puede ser localizado o no y usualmente es desagradable para la persona que lo percibe. Generalmente refleja la existencia de un daño tisular que puede estar presente de manera inmediata o subsecuente. Generalmente cuando hablamos del abdomen, va a estar circunscrito bien sea a estructuras contenidas dentro de él en específico o dependiendo del tipo de dolor puede ser bastante disperso dependiendo de la estructura que estemos evidenciando como lesionada.
El dolor, cuando hablamos de un dolor abdominal, es producido por diversos factores etiológicos. Podemos hablar de lo que es inflamación, el estiramiento de las fibras musculares y la elongación de los órganos contenidos dentro del abdomen y del mismo. Generalmente, cuando hablamos de un proceso isquémico, es decir, en el que el caso en el que no llega oxígeno a una estructura en específico, que por supuesto es absolutamente dependiente de oxígeno, y cuando hablamos de inflamación, generalmente estas dos sustancias por el umbral de dolor del paciente, lo cual coacciona que ese dolor sea mucho más fuerte, más pronunciado y más difícilmente controlable. Bien. Por último, debemos tener en cuenta que hay ciertas vísceras sólidas con bastantes terminaciones nerviosas a nivel de su cápsula, hablando de diferentes órganos que puedan entrar en esta categoría, así como también el peritoneo, que generalmente van a responder, como lo mencioné previamente, a lo que son estímulos como por ejemplo el estiramiento y la inflamación con la subsecuente manifestación de dolor. El dolor abdominal podríamos clasificarlo, bueno, esto realmente es el dolor en general, pero en este caso atribuyéndolo al abdomen. Podríamos clasificarlo de distintas formas. Según su cronología, podemos clasificarlo como agudo o crónico. Básicamente la diferencia es que un dolor agudo es aquel que se presenta y no se ha mantenido por más de 3 meses, y en el caso del dolor crónico es aquel que ha persistido por más de 3 meses, o es un dolor ya conocido por el paciente, lo que quiere decir que ya tiene antecedentes de haber evidenciado ese dolor en otras oportunidades con las mismas características y de la misma manera. Respecto al carácter del dolor, podemos clasificarlo en punzante, que es aquel en el que el paciente manifiesta literalmente la sensación como si lo estuvieran apuñaleando o pullando con algo específicamente puntiagudo. Un dolor opresivo, que es característico de patologías como por ejemplo infarto agudo de miocardio, en el que el paciente siente una sensación de presión en el área en el que se esté describiendo el dolor. El dolor descrito como lancinante o urente, que es aquel que manifiesta como sensación de quemazón o de ardor, como si se estuviera quemando literalmente. Muy característico de cuadros gástricos como por ejemplo gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico o úlceras gástricas o duodenales. Otra característica específica del dolor es aquel que es pulsátil, que siente como si estuviera latiendo el paciente. Y el dolor terebrante, que es muy poco mencionado, pero ciertamente existe, que se describe literalmente, o en el argot popular, como la sensación que emite un taladro al ser utilizado. Es un golpe constante. Por último, según el origen del dolor abdominal, podemos clasificarlo dependiendo de la hoja de peritoneo que esté afectado, que esté siendo lesionada, como aquel que tiene origen visceral, parietal, hablando de las dos hojas del peritoneo, o el dolor referido, que es aquel que se proyecta a través de un recorrido nervioso, esto a nivel medular, por supuesto, a través de metámelas. Bien, recordando también lo que es la semiología abdominal, ya que va a ser fundamental para poder abordar de manera más específica el dolor abdominal, recordando que en la semiología en general hay ciertos pasos que se cumplen a cabalidad. En el caso del abdomen es la única cable donde estos se alteran, donde primero vamos a hacer inspección, subsecuentemente auscultación, luego percusión y palpación. Esto tiene una justificación razonable, y es que dentro de lo que evaluamos a nivel abdominal, auscultando, nos enfocamos en lo que son los ruidos hidroaéreos. Estos ruidos hidroaéreos, al tocar o inspeccionar o evaluar el abdomen como tal, pueden ser alterados. Es por ello que se prioriza la auscultación y la percusión y la palpación, lo cual implica tocar el paciente, se dejan para último. Entonces, acá lo que ven descrito abajo es una descripción de un examen físico abdominal, en este caso para evidenciar todo lo que va a evaluar dentro. Primero, el tipo de abdomen que pueda presentar el paciente. Ahorita vamos a ver más o menos los tipos más comunes. Los ruidos hidroaéreos, en cuanto a la auscultación, estos
cuanto a si están presentes o abolidos, y en el caso de estar presentes, si están conservados, es decir, dentro de su frecuencia normal, 5 y 30 en un minuto, si están disminuidos, aumentados o totalmente abolidos, es decir, que no están presentes, ya que esto va a ser fundamental para orientarnos a ciertas patologías. Dentro de lo que es la semiología del abdomen, en cada uno de los pasos nos aporta bastante información que nos puede orientar tanto a órganos y sistemas como a la patología que esté presentando el paciente. Ya esto lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vaya avanzando el seminario o la clase. Subsecuentemente, respecto a la percusión en el abdomen, generalmente se percute utilizando cuadrantes, lo que hablamos en primera instancia en topografía de abdomen, 2 cuadrantes superiores y 2 inferiores. Generalmente, si estamos percutiendo una víscera que es hueca, como por ejemplo el colon, tanto ascendente, transverso como descendente, el sonido que esto emite es timpanismo. Cuando hablamos de una víscera que es sólida, como por ejemplo el hígado o el vaso, el sonido que emite, por supuesto, es mate. Ya esto sé que quizá lo manejan a profundidad, pero es necesario recordarlo para poder objetivar lo que vamos a ver a continuación. Subsecuentemente, la palpación del abdomen. Lo primero que vamos a evidenciar es la consistencia, si este es blando o está rígido, y si es deprimible o no. Si evidencia dolor, y en este caso precisar si ese dolor se manifiesta palpándolo superficialmente o profundo. Así como describir si hay signos de irritación peritoneal, que vamos a ver también más adelante, otros signos abdominales específicos para cada patología, en el caso de que estemos hablando de esas patologías, y si hay o no la presencia de visceromegalia, es decir, agrandamiento o presencia de órganos aumentados de tamaño, como por ejemplo hepatomegalia o esplenomegalia, porque también nos orientan a ciertas patologías. Entonces, dentro de lo que es la inspección, es necesario evaluar cada una de estas variables que menciona acá a continuación, lo que es la presencia o no de estrías, de equimosis, alteraciones en la cicatriz umbilical, si hay o no la presencia de circulación colateral, si hay edema, si hay cicatrices, bien sea por antecedentes quirúrgicos o por otras variables, el color de la piel, si hay o no la presencia de venas superficiales, lo cual nos podría orientar a la presencia de hipertensión portal, el contorno y la simetría del abdomen, los movimientos, es decir, el tipo de respiración del paciente, si la respiración está predominantemente abdominal, lo cual nos coacciona que también haya cierta orientación a que haya alguna afección a nivel pulmonar, pues ya que el paciente está requiriendo el uso de el abdomen para poder respirar. Si esos movimientos, sus características están, digamos, dentro de los límites normales, así como si hay o no la presencia de hernias, el estado nutricional del paciente, si hay o no la presencia de excoriaciones y eritema. Dentro de los tipos de abdomen, según más o menos la simetría, podemos evidenciar 3 tipos a grosso modo. Un abdomen plano, que es el, digamos, más común, abdomen globoso, y en este caso precisar la etiología o el origen de ese abdomen globoso, es decir, si es porque el paciente es obeso, si es porque el paciente está haciendo un tercer espacio, es decir, acúmulo de líquido a nivel peritoneal, si es por distensión abdominal por alguna patología per se, o si en el caso de una paciente femenina está gestante, está embarazada. Otro tipo de abdomen en este caso sería el excavado. Adquieren el diámetro anteroposterior del abdomen es inferior al transversal, característico, por ejemplo, de procesos de desnutrición o patologías crónicas como por ejemplo neoplásicas, así como también la caquexia. Respecto a los contornos abdominales, tener simplemente presente, esto lo coloqué acá como descripción para posteriormente pasarles la presentación y que lo tengan a la mano, las variaciones de los contornos abdominales. Número 1, la distensión generalizada con ombligo o cicatriz umbilical invertida, que puede ser característico en la obesidad o en la distensión gaseosa. 2, la distensión de la mitad inferior del abdomen, por ejemplo, en los casos en los que hay vejiga distendida, embarazo o masa ovárica. 3, distensión generalizada con ombligo invertido, característico de procesos ascíticos, tumores o hernias umbilicales. Y el abdomen excavado, que ya lo mencionamos anteriormente, que podemos visualizarlo
en procesos donde el paciente esté en emaciación o reemplazo de la grasa subcutánea con músculo. Acá hay imágenes de cada uno de los tipos de contornos. Un abdomen distendido generalizado con cicatriz umbilical normal, con cicatriz umbilical revertida, excavado y con aumento o distensión abdominal solamente en el hemiabdomen inferior, con varias variables. Acá en este caso, y el hemiabdomen superior. Les mencioné estrías y equimosis porque son características de ciertas patologías. En el caso en el que el paciente tenga presencia de estrías, sobre todo si son de color violácea, en el abdomen, generalmente deberíamos pensar en un síndrome de Cushing, ya que es característico este tipo de evidencia semiológica en esa clase de patología. En el caso de que las estrías pues no sean violáceas, ya podríamos pensar en otras variables, como por ejemplo una paciente que previamente fue bastante obesa o que estuvo embarazada y posteriormente bajó de peso, lo cual también podría justificar la presencia de estrías. En el caso de las equimosis, tenerlas bien presentes, y esto es súper fundamental, porque son características de procesos en específico. En este caso hablamos de dos signos, el signo de Gray-Turner y el signo de Collen. Son característicos de pancreatitis, sobre todo de pancreatitis necrohemorrágica. Simplemente la coloración violácea periumbilical alrededor del ombligo o en hipogastrio o flancos. Respecto a las venas, con sus dos variables, no deberían ser visibles en condiciones normales. En el caso de que sean visibles, evidenciar dos parámetros, dependiendo de la distribución de este recorrido venoso. Si es un recorrido venoso en forma de medusa, o lo que se describe como caput medusae, esto es característico de hipertensión portal u obstrucción portal. Obviamente dependiendo del origen que esté coaccionando a que el sistema porta esté aumentando sus presiones. Y en el caso de que esos recorridos venosos sean bastante difusos, estaríamos hablando de lo que es obstrucción de vena cava inferior. Respecto a la auscultación, como les mencioné, básicamente solo vamos a evidenciar los ruidos hidroaéreos, primero su frecuencia, como les mencioné también, por minuto, su intensidad, el timbre, es decir, el sonido que emite per se el ruido como tal, si hay una presencia de roces por fricción, bien sea de hígado o vaso, y soplos arteriales que son fundamentales para diagnosticar patologías que pueden comprometer la vida del paciente de manera súbita. En este caso, las arterias que pueden estar más directamente o en las que podríamos evidenciar soplos a nivel de auscultación abdominal sería la aorta abdominal, las arterias renales y la femoral. Acá coloqué una imagen donde describe puntualmente la localización anatómica donde generalmente se auscultan soplos según las arterias que puedan estar afectadas, como por ejemplo cuando hablamos de aorta abdominal en el epigastrio, cuando hablamos de las arterias renales, tanto derecha como izquierda en hipocondrio derecho o izquierdo, cuando hablamos de las ilíacas a nivel de los flancos, y cuando hablamos de las femorales, tanto derecha como izquierda a nivel de las fosas ilíacas. Respecto a la percusión y la palpación, lo mismo que ya hablamos previamente, es importante recalcar que la percusión debería realizarse en los 4 cuadrantes, solamente en el caso en el que esté alterado o haya algún tipo de variable patológica o que consideremos como anormal en alguno de ellos. Y que respecto a la palpación son las mismas características que ya evidenciamos previamente, dentro de las cuales era la consistencia del abdomen, si era deprimible o no, si era doloroso o no lo era, y si era doloroso a palpación superficial o profunda o ambas, si habían signos o no de irritación peritoneal y la presencia o no de visceromegalias. Acá coloqué un cuadro más o menos extenso, simplemente para que también lo tengan a la mano. No voy a hablar completo de él, para que no se torne tan tediosa la intervención. Cabe destacar que, pues al final, en lo que termine de hablar de todo esto, están totalmente abiertos y libres para que hagan preguntas o cuestionamientos que se les surjan. Estamos acá pues para
interactuar y que esto sea lo más dinámico posible, porque lo importante de todo esto es que tengan las herramientas o la capacidad para poder discernir cuando hablamos de una emergencia abdominal y cuando ese paciente cumple con un criterio para ser intervenido quirúrgicamente o cuando no. Y pues diagnosticar efectivamente cuáles son las patologías variables que podríamos evidenciar en cada uno de los pacientes dependiendo de las características de la enfermedad actual del mismo. Entonces, la clasificación del dolor abdominal de acuerdo al desarrollo del dolor. Aquellos dolores que son de origen instantáneo con todas sus causas, aquellos que pueden surgir de manera rápida en pocos minutos, todas las variables también de las patológicas que podrían evidenciar ese tipo de dolor, de inicio gradual o en horas, con todas las patologías en ese ítem. Y ahora vamos a hablar más o menos de lo que es la localización de un dolor y usualmente, según la topografía abdomen, a dónde se irradia. Y luego vamos a asociar esas localizaciones con las características del dolor para poder orientar qué clase o qué tipo de patología podríamos estar pensando cuando hablamos de dolores con cada una de las características. Entonces, aquel dolor que se manifiesta de localización retroesternal en epigastrio generalmente se irradia a región supraclavicular a nivel de la espalda. Cuando hablamos de un dolor epigástrico que se irradia en mi abdomen superior, cuadrante superior izquierdo o derecho de la espalda, estaríamos hablando de otras patologías. Esto es simplemente para tener en cuenta las variables. Es decir, cuando un dolor es epigástrico, a qué zona se puede irradiar y dependiendo de eso, qué patologías orientar. Por último, dolor epigástrico que se irradia a la espalda en general sin localización precisa. Dolores periumbilicales o supraumbilicales generalmente no son irradiados o la irradiación es muy inespecífica. Cuando hablamos de dolores a nivel de apéndice cecal, periumbilicales, que usualmente comienzan en epigastrio y luego migran a otro lugar, que pueden estar en fosa ilíaca derecha o en flanco derecho. Generalmente la radiación es rara. Esto, pues, obviamente, se les hace muy conocido este tipo de dolor, un dolor epigástrico que luego se va a fosa ilíaca derecha o a flanco derecho, que tiene ciertos signos característicos. Ya sabemos más o menos de qué podemos pensar, pero usualmente la irradiación de ese dolor es muy variable, no es estricta para todos los pacientes. Eso es básicamente lo que quería describir con ese ítem. Dolores que se puedan localizar en flanco derecho, hipogastro, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda de procesos colónicos generalmente no son muy irradiados, sin embargo esto es variable. Dolores que se puedan localizar en fosa ilíaca izquierda que se irradia hipogastrio o que tenga una irradiación rara, pero su localización precisa sea fosa ilíaca izquierdo, flanco izquierdo, generalmente nos hace pensar de patología a nivel del colon sigmoide, por localización obvia. Cuando hablamos de un dolor hipogástrico, que se irradia región sacra o media, generalmente deberíamos descartar procesos asociados al recto. Dolores a nivel de hipocondrio derecho o cuadrante superior derecho que se irradia a epigastrio o base de mi tórax derecho, generalmente pensamos en patología biliar o hepática. Cuando hablamos de dolor en hipocondrio derecho, cuadrante superior derecho, epigastrio o flanco derecho que se irradia a la espalda, al hombro o a la región interescapular, también podríamos pensar en patología biliar o hepática. Sin embargo, va a depender de todas las características o los datos que nos pueda aportar los pacientes, entiéndase esto como síntomas, y los datos que podamos recabar nosotros a través de la anamnesis y el examen físico, entiéndase esto como un signo. Dolor epigástrico, región supraumbilical que se irradia a ambos hipocondrios o la espalda, nos hace pensar en procesos pancreáticos inflamatorios, es decir, pancreatitis. Dolor en hipocondrio izquierdo o cuadrante superior izquierdo que se irradia a región interescapular o al ángulo inferior de la escápula derecha u hombro izquierdo, generalmente estamos hablando o de procesos esplénicos asociados al vaso o
dependiendo de, podríamos hablar también de afecciones de aorta abdominal, pero en este caso habrían otros datos adicionales. Dolores en región lumbar, generalmente irradiados a los flancos o a genitales, nos podría hacer pensar en afección de uréteres. Cuando hay dolor hipogástrico con irradiación a región inguinal, podríamos pensar en vejiga o en hernias inguinales o crurales. Y cuando hablamos de un dolor suprapúbico, que puede ser irradiado difusamente a región sacra o uretra distal, habría que descartar la posibilidad, en el caso del paciente masculino, de que sea próstata. Cuando hablamos de dolor en fosas lumbares, obviamente posteriores, con irradiación difusa, generalmente patología renal. Esto es muy a grosso modo. Posteriormente vamos a focalizar cada una de las variables para poder discriminar de manera más precisa todas las posibilidades. Y dolores propiamente en los testículos que se pueden irradiar en región perineal o umbilical, patología testicular propiamente dicha. Dolor hipogástrico con irradiación a cara interna de los muslos o región inguinal, igual patología herniaria. Y cuando hablamos de dolores en región periumbilical con irradiación a espalda, habría que precisar los demás síntomas adicionales, porque a pesar de que esta localización con irradiación es bastante común, es muy variable la posibilidad diagnóstica que nos puede orientar. Ahora, vamos a focalizar los dolores de origen intraabdominales, así como más adelante vamos a evidenciar dolores que puedan comprometer de manera súbita la vida del paciente. Primero, vamos a hablar de diversas patologías, más o menos algo muy conciso de cada una de ellas. Lo más importante que ustedes deben saber al momento de que el dolor tenga estas características para pensar en las posibilidades. Cuando hablamos de un dolor abdominal asociado a una úlcera gástrica, generalmente este dolor, una de las principales características es que va a estar asociado o va a aparecer después de la ingesta de alcohol o ingesta de antiinflamatorios no esteroideos o esteroideos a situaciones emocionales persistentes o de estrés persistente también. Es un dolor usualmente localizado en epigastrio con irradiación al cuadrante superior izquierdo o al hemiabdomen superior, así como también puede irradiarse a fosa ilíaca derecha, pero en este caso estaríamos pensando más o menos en una perforación de una úlcera gástrica o irradiado a la espalda también, pero dependiendo de las características de cada uno de los pacientes. En el caso de las úlceras gástricas, por supuesto, van a haber signos directos e indirectos de inflamación aguda y crónica, y recordar que en esta clase de patologías, obviamente hay un defecto importante de lo que es la mucosa gástrica, que puede llegar tan profundo hasta la muscularis mucosae, y por eso es importante tener en cuenta que hay otras variables que debemos evaluar, como por ejemplo la estabilidad hemodinámica en el caso de estos pacientes, ya que una complicación de una úlcera es la perforación, lo cual puede coaccionar a que se comprometa la vida del paciente de manera abrupta, y los signos vitales, aunque sean algo, digamos, sencillo o superfluo de evaluar, lo más básico, nos orientan a qué tan severo puede ser el cuadro y qué tan urgente necesita intervención. Otros datos adicionales a esto es que el dolor propio de la úlcera gástrica, así como de los procesos inflamatorios gástricos, es decir, la gastritis, generalmente ese dolor tiene una característica urente o lancinante, de quema, que puede ir de leve, moderado o intenso dependiendo de la particularidad de cada paciente y el estadio en el cual se encuentre la úlcera, y que hay factores modificadores como por ejemplo el consumo de alimentos, sobre todo aquellos que son ácidos, con rica cantidad de condimentos, salsas o especias, que hacen que se exacerbe ese dolor. Y los síntomas que pueden estar uno concomitantes a la presencia del dolor, como por ejemplo acidez, la presencia de gases, llenura postprandial, pérdida de peso, estreñimiento y todas las variables que realmente son datos que suman, pero son muy difusos. Cuando hablamos de una úlcera duodenal y no gástrica, a pesar de que tienen características bastante similares, tienen ciertas diferencias. Una de las diferencias principales, y esto, digamos, por experiencia en el ámbito de la emergencia, es que la úlcera gástrica
en el momento en el que el paciente ingiere alimentos, disminuye el dolor. Siempre y cuando estos alimentos, por supuesto, no sean, como mencionamos anteriormente, ácidos o que tengan alta cantidad de grasa, alimentos, etc. ¿Por qué? Porque generalmente el dolor de las úlceras gástricas, aparte del proceso patológico propio, es por el ácido clorhídrico que está dentro del estómago, que erosiona las paredes, y en este caso el contenido de la úlcera. Y en el momento en el que el paciente ingiere alimentos, ese ácido clorhídrico actúa más directamente sobre el alimento y ayuda a disminuir o atenuar el dolor. Es muy diferente en el caso de las úlceras duodenales, ya que obviamente por estar más lejanas en el tracto gastrointestinal, el consumo directo de alimentos no hace que se disminuya, sino a largo plazo, o mediano plazo, horas. Estas características de la úlcera duodenal son muy similares a la de la úlcera gástrica, exceptuando eso que ya les mencioné, y tiene factores modificadores, como por ejemplo la ingesta de comidas o sustancias alcalinas, antiácidos, medicamentos anticolinérgicos por la secreción del ácido clorhídrico, la dieta que mantenga el paciente y los alimentos que ya mencionamos previamente. Acá más o menos un esquema de las variables que pueden presentarse adicionales, que son las mismas o bastante similares a las previamente descritas. El dolor de origen biliar, que es bastante amplia las posibilidades. Lo primero que debemos tener en cuenta con esta clase de dolores es precisar que su origen es biliar. Una vez que precisamos su origen biliar, identificar cuál es la causa como tal. Obviamente vamos a tener un abanico de posibilidades, pero va a ser mucho más pequeño que cuando hablamos de un dolor abdominal a grosso modo. Ese dolor de origen biliar generalmente se asocia o se presenta después de la ingesta de alimentos que tienen alto contenido de grasas o de carbohidratos, o posterior a la ingesta de alcohol o comidas bastante copiosas. Sobre todo aquellas que, por ejemplo, el paciente prefiere haber comido, bien sea presencia de grasas excesivas o de granos, por la cantidad de carbohidratos que pueden tener. Generalmente es un dolor que se manifiesta en el hipocondrio derecho o en el cuadrante superior derecho. Puede irradiarse al flanco derecho, así como la espalda o la región interescapular u hombro derecho, dependiendo de la causa específica. Pero generalmente es un dolor localizado puntualmente en el hipocondrio derecho, que nos habla de dolor de origen biliar, indiferentemente de la causa puntual. Hay factores modificadores como por ejemplo el uso de antiespasmódicos por vía parenteral. Este dolor usualmente aumenta con la tos por el esfuerzo que implica y puede disminuir o desaparecer al vomitar o con la presencia de emesis. Dolor abdominal por pancreatitis, indiferentemente de la etiología de la misma. Generalmente las principales causas de pancreatitis, dependiendo del grupo etiológico, el grupo cronológico del que estemos hablando, son litiasis biliar en las mujeres, el abuso de alcohol en los hombres, el escorpionismo o accidente escorpiónico, y en el caso de los niños, la primera causa de pancreatitis es traumática. Por ejemplo, por caídas en bicicletas y golpes directamente en la región en la cual se manifiesta o está ubicado el páncreas. Es un dolor que es de crecimiento gradual, de aparición insidiosa, no es tan agudo, localizado en epigastrio, cuya característica principal es que inicia en epigastrio y se irradia a ambos hipocondrios, que puede llegar incluso a espalda. Este dolor se describe como un dolor en banda y es característico de la pancreatitis. En casos severos, dependiendo del tipo de pancreatitis del que estemos hablando, puede debutar con shock y con coma. Un dolor abdominal bastante difuso, lo que es el cólico abdominal como tal, tiene bastantes etiologías, pero que dependiendo de los demás signos o síntomas que pueda presentar o manifestar el paciente, nos pueden orientar un poco más. Generalmente es debido a procesos extrínsecos o intrínsecos, bien sean neoplásicos o inflamatorios. Hay otras causas inespecíficas, también podemos hablar de lo que es la enfermedad de Crohn o síndrome de intestino irritable, procesos virales, bacterianos, parasitarios, diverticulares, todos terminan en un cólico abdominal o un dolor tipo cólico abdominal. Dentro de los factores modificadores de esto están los antiespasmódicos o con la evacuación, yendo al baño,
El paciente generalmente puede manifestar deseos de evacuar, puede tener o no la presencia de diarrea, evacuaciones mucosanguinolentas con pujos o tenesmo, esto hablando de, obviamente, dependiendo de la etiología. Depende, como ya les mencioné, de la causa, alivia con antiespasmódicos, y lo subsiguiente, que son el estreñimiento, diarrea, gases o meteorismo, son síntomas que pueden estar presentes adicionalmente. Un dolor abdominal por cólico nefrítico generalmente es de inicio espontáneo, sumamente súbito, generalmente de aparición nocturna. El paciente refiere un dolor que es bastante intenso en zona lumbar posterior. Puede irradiarse a flanco derecho o izquierdo dependiendo del riñón que esté afecto, así como también puede irradiarse tanto a genitales como a cara interna del muslo. Se modifica con antiespasmódicos en el caso de causas específicas. Otros síntomas concomitantes de ello puede ser la sudoración, náuseas, hematurias, infección urinaria, presencia de fiebre o no, dependiendo de la causa. En este caso, por ejemplo, si hablásemos de infección urinaria, así como también hidronefrosis o pielonefritis en el caso de que esta sea la etiología. Lo importante en el caso del dolor tipo cólico nefrítico es identificarlo de manera rápida, porque algo que no les había mencionado y que es sumamente importante es que generalmente el gold standard es que todo dolor abdominal, hasta que no se precisa la causa, no se atenúa. No se pueden colocar analgésicos o fármacos que vayan más allá en la escala del dolor para disminuir o apaciguar el dolor hasta que no se tenga descrito cuál es la etiología. Esto va a depender obviamente de muchos factores, pero es lo usual. ¿Por qué? Porque el uso de analgésicos generalmente nos va a enmascarar el dolor y no vamos a poder precisar de manera objetiva cuál es la posible etiología del dolor y sobre todo si amerita o no resolución quirúrgica. Es por ello que es importante no desaparecer el dolor abdominal con el uso de analgésicos u otras variables hasta que se tenga precisado cuáles son o las posibles causas con métodos paraclínicos que ya se hayan indicado para poder discernir entre esas causas, o hasta que se tenga un diagnóstico definitivo. Un dolor abdominal por colelitiasis o coledocolitiasis. En este caso hablamos en primera instancia de un dolor de origen biliar hace rato. Ahorita estamos profundizando dentro de ese dolor de origen biliar las posibles causas. En este caso, la presencia de colelitiasis o coledocolitiasis, dependiendo de la ubicación del cálculo. Es un dolor visceral o de tipo visceral en línea, que generalmente se presenta en la línea media, que puede ir irradiado tanto hipocondrio derecho como región subescapular. Con frecuencia está asociado a la ingesta de alimentos ricos en grasa, como mencionamos en el caso del dolor de origen biliar. Si este dolor se prolonga más de 5 horas, hay que sospechar de colecistitis. Y dentro de las causas más comunes, cuando hay impactación distal como causa de colestasis, esto digamos es bastante usual de ver. Sin embargo, dentro del dolor de origen biliar hay que tener presentes ciertas variables. Lo más común es ver un cólico biliar, que es la presencia de dolor de origen biliar sin complicaciones. Es un dolor biliar simple. Ese cólico biliar puede complicarse en dos posibilidades. Puede complicarse como colecistitis, que es inflamación de la vesícula, obviamente, o como colangitis, dependiendo de. Hay una forma bastante objetiva, según la práctica clínica y más o menos mi experiencia, de diferenciar esas dos posibilidades. Uno, en el caso de que estemos hablando de colecistitis, es patognomónico en el caso de la presencia de esta patología la evidencia del signo de Murphy positivo. El signo de Murphy es una compresión justamente siguiendo la línea medioclavicular derecha en el punto en el que rebasa el duodécimo reborde costal, justo acá donde estoy señalando, una compresión profunda con uno o dos dedos, justo en ese corte. Le pedimos al paciente a la inspiración, lo cual coacciona a que descienda un poco lo que es hígado y vesícula biliar. Hay evidencia de ese dolor. Justo presionando en ese momento, eso indica signo de Murphy positivo, lo cual condiciona que
95% de probabilidades es un cuadro de colecistitis aguda, ya que es un signo característico de esta patología. En el caso de la colangitis, hay dos cosas que también se describen de manera patognomónica. Lo que es la tríada de Charcot, que incluye fiebre, dolor abdominal e ictericia, evidenciable clínicamente, que esa tríada de Charcot, descrita por Charcot, también se puede convertir en otro, digamos, otra medida también bastante patognomónica, que es la pentada de Reynolds, a la cual, además del dolor abdominal, de la fiebre y de la ictericia, se le suma confusión mental y shock. Cuando hablamos de la presencia, bien sea de la triada o de la pentada, estamos hablando de un cuadro de colangitis muy probablemente. Cuando hablamos de dolor por enfermedad diverticular del colon, que generalmente va asociado a la presencia o no de protrusiones, dependiendo de si hay o no diverticulosis o diverticulitis. La diferencia entre la diverticulosis y la diverticulitis es que la diverticulosis implica la presencia de divertículos en colon sigmoides, pero la diverticulitis evidencia que hay un proceso de diverticulosis con la presencia de o infección o inflamación. Esa es la diferencia básica. Generalmente ese dolor diverticular colónico debuta con un dolor agudo que es localizado siempre en fosa ilíaca izquierda o flanco izquierdo o ambas, con signos de peritonitis o no, dependiendo de si este está complicado o no. Probablemente el paciente que cursa con este cuadro puede también evidenciar signos como disuria o poliaquiuria por irritación vesical, por la cercanía, pero esto no es siempre fidedigno porque puede no estar presente. Una de las patologías más comunes y básicas a nivel abdominal, lo que es la apendicitis, esta constituye la urgencia quirúrgica más común. Es un dolor de origen visceral que usualmente, o lo que está descrito en la literatura, es que inicialmente se localiza en epigastrio y tras algunas horas se moviliza o se refiere o se irradia a fosa ilíaca derecha o flanco derecho, dependiendo del paciente, con contractura muscular y dependiendo del estadio de la apendicitis puede haber o no irritación peritoneal. Generalmente, un paciente con apendicitis es aquel que tiene un dolor, relata en su enfermedad actual un dolor que comenzó en epigastrio o que comenzó directamente en fosa ilíaca derecha, que va acompañado de náuseas, vómito, malestar general o fiebre, o las cuatro posibilidades juntas, y que a la evaluación tiene ciertos signos positivos. Dentro de los signos apendiculares, no hay uno que sea absolutamente patognomónico o característico de la apendicitis. Sin embargo, con la suma de varios de ellos podemos orientarnos. Hay por lo menos unos 50 signos apendiculares, son muchísimos. Dentro de ellos, los más comunes son, primero el de Blomberg, que es el dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha, el signo de Aron, que es un dolor localizado en epigastrio a la compresión en fosa ilíaca derecha, el signo de Robson, que es un dolor localizado en fosa ilíaca izquierda cuando hacemos compresión en fosa ilíaca derecha, el signo de punta talón, que es el aumento del dolor en fosa derecha al pedirle al paciente que se pare de pie, de puntillas y deje caer su peso sobre los talones. Y otras variables. Como les mencioné, pues hay más de 50 posibilidades. Estos son quizás los más implementados en la emergencia porque son los más rápidos, pero hay muchísimos. Y la presencia de ellos no necesariamente que es un cuadro apendicular. Hay otros diagnósticos diferenciales de apendicitis que son muy comunes, por ejemplo, en las mujeres lo que es un quiste de ovario roto, u otras variables que se manifiestan muy similarmente, y es por ello que la apendicitis, a pesar de tener bastantes datos que nos aportan de manera objetiva puntos para pensar en ello, el diagnóstico es paraclínico. Hay que hacer ciertos estudios tanto de laboratorio como de imagen para poder diagnosticar de manera efectiva. Sin embargo, un 70 o 80% del diagnóstico es clínico a través tanto de la enfermedad actual, del examen físico y de la anamnesis del paciente. Y esto es aplicable a cualquier patología. Un médico o un estudiante con un buen interrogatorio,
conociendo una enfermedad actual bien desarrollada, todas las características del dolor, con un examen físico abdominal en este caso adecuado, y una presunción diagnóstica en la que más o menos conoce las posibilidades, un 85% del diagnóstico con eso está hecho. Lo demás es confirmación dentro de los protocolos, pero ya clínicamente se puede discernir. Es por ello la importancia de pues, todos estos datos que hemos estado hablando, característicos de cada una de las patologías. En el caso de gastroenteritis infecciosa, las etiologías más comunes son infecciosas, por supuesto, dentro de ellas bacterias como por ejemplo Shigella, Salmonella, otras variables como Campylobacter, Yersinia, E. coli, en el caso de la E. coli enterohemorrágica o la enteroinvasiva. Generalmente un paciente con gastroenteritis es aquel que tiene intolerancia a la vía oral, es decir, que tiene presencia de vómitos constantes, que tiene presencia o no de diarrea, generalmente está presente, que esa diarrea es bastante, digamos, incontrolable, ya que pues estas etiologías son bastante agresivas, o estos agentes etiológicos, mejor dicho, son bastante agresivos, lo cual coacciona a que la diarrea sea bastante persistente y que tiene bastante dolor abdominal, que generalmente es epigástrico o mesogástrico, pero puede ser bastante difuso. Es un dolor que puede ser bastante intenso, y frecuentemente va acompañado, como les mencioné, diarrea y vómitos. Diarrea, vómitos, dolor abdominal, prácticamente eso es gastroenteritis. Habría que precisar si es infecciosa o no, generalmente lo es, pero la manera correcta de diagnosticarlo es por lo menos con una hematología completa en la cual se evidencie aumento de los glóbulos blancos o leucocitosis a expensas de neutrófilos. Dolor abdominal por hepatitis es un dolor que usualmente se localiza en hipocondrio derecho, va asociado a otras manifestaciones dispépticas como por ejemplo la anorexia, náuseas, vómitos o diarrea. Es bastante variable y ambiguo. Puede o no estar presente fiebre de bajo grado y la evidencia o no de ictericia dependiendo del grado de afectación hepático que tenga el paciente. Es importante destacar que dentro de los antecedentes o hábitos importantes de un paciente a nivel abdominal, hay que preguntar absolutamente siempre la presencia de hábito o no alcohólico, hábito o no tabáquico, cafeínico, consumo o no de sustancias ilícitas como drogas, antecedentes de dolor abdominal en situaciones previas, y otras variables como por ejemplo dependiendo de la localización del dolor, hábitos sexuales y otras variables para descartar patologías geniturinarias que puedan estar presentando dolor abdominal y se enmascaren de esta forma y tienda a dar confusión. Cuando hablamos de un dolor abdominal por litiasis renal o nefrolitiasis, este dolor usualmente es intenso, lancinante o urente, que puede ser paroxístico, localizado en fosa lumbar. Una manera fácil de evidenciar el dolor a nivel de fosa lumbar, flanco tanto derecho como izquierdo, pero en región posterior. Obviamente ahí está ubicado predominantemente ambos riñones, así como los uréteres y las glándulas suprarrenales. Son bastante particulares los dolores que dan en este lugar y usualmente van asociados a procesos renales. Por esto que ya al evidenciar un dolor allí con ciertas características que va asociado a puede ser otros síntomas como por ejemplo síntomas urinarios, el diagnóstico va a ser casi siempre patología renal y habría que precisar cuál de todas las variables estaríamos hablando. En este caso de patología renal es importante añadir la puñopercusión, que es la percusión ayudándonos con percutiendo una mano que esté apoyada sobre la fosa lumbar, tanto derecha como izquierda del paciente, percutiendo con la otra mano. Si el paciente manifiesta dolor a la percusión justo en esas zonas, usualmente estaríamos hablando de infecciones del tracto urinario complicadas, como por ejemplo la pielonefritis, u otras variables como por ejemplo un cólico biliar, una nefrolitiasis, etc. Un cólico nefrítico, perdón. Bien, generalmente el paciente con nefrolitiasis puede evidenciar notable agitación psicomotriz
ese dolor no alivia con los cambios posturales y es bastante intenso, es por ello que da esta tendencia. Y si va asociado a fiebre o alteraciones hemodinámicas, habría que pensar en la posibilidad de un cólico séptico. Bien, ahora más o menos un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora para que no nos perdamos en, en lo que hemos mencionado. Tenemos la división topográfica del abdomen, dentro de las cuales nos va a ubicar tres zonas, una superior, una media y una inferior. Usualmente, dolores que son en hipocondrio derecho pueden ser asociados a hepatitis, a colangitis, colecistitis, un infarto agudo del miocardio, no muy característico, pero puede estar presente, neumonía lobar derecha, en el caso de que sea una neumonía basal derecha bastante complicada que puede irradiar ese dolor hacia esa zona, o enfermedad péptica, dependiendo de la localización. Cuando hablamos del dolor epigástrico, dentro de los procesos que podemos pensar están la duodenitis, la pancreatitis, la úlcera péptica o la propia gastritis, así como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque este dolor generalmente es más retroesternal. Cuando hablamos del hipocondrio izquierdo, hablamos de patologías como por ejemplo el infarto esplénico, pancreatitis, neumonía lobar izquierda u otras variables. Mismo caso de la neumonía, que la derecha tiene que ser una neumonía que sea basal, que esté complicada y que pues tenga cierta severidad como para poder manifestar los síntomas de esta manera. Cuando hablamos de la parte media de división topográfica, en el caso de digamos, la presencia del dolor es bastante ambiguo, en este caso no nos orienta a patologías como tal, pero dentro de las posibilidades están lo que es la apendicitis aguda inicial, si es flanco derecho, o fosa ilíaca derecha irradiado flanco derecho, los procesos de gastroenteritis, obstrucciones intestinales dependiendo de la localización, o ruptura de aneurisma de aorta abdominal. En el caso de la división inferior, cuando hablamos de la fosa ilíaca derecha, procesos como apendicitis, salpingitis, endometriosis, embarazo ectópico, torsión ovárica, nefrolitiasis o linfadenitis mesentérica, como han podido evidenciar. En el caso de un paciente masculino son muy pocos los diagnósticos diferenciales que podemos tener de apendicitis, pero en el caso de un paciente femenino sí son bastante las probabilidades. Y en el caso de fosa ilíaca izquierda, procesos característicos como por ejemplo la diverticulitis que hablamos previamente o colitis isquémica dependiendo de la localización de la inflamación. Y cuando hablamos de un dolor que es bastante difuso, tenemos que pensar en ciertas posibilidades, como por ejemplo la cetoacidosis diabética, el síndrome de Addison, procesos de gastroenteritis, fiebre mediterránea familiar, drepanocitosis y porfiria aguda intermitente, que aunque no son patologías totalmente adscritas a, digamos, a tracto gastrointestinal o sistema cavidad abdominal, son enfermedades sistémicas que pueden tener manifestaciones puntualmente abdominales, dependiendo de la complicación que estén evidenciando y de las variables de cada paciente o el estadio de la patología. Por ejemplo, en el caso de la drepanocitosis, es característico un dolor abdominal difuso en el caso de que esté en crisis dolorosa del paciente. Recordando que, aunque no tenga nada que ver con abdomen agudo, pero esto es más o menos de cultura, a mí me gusta mucho culturizar y, digamos, dar tips interesantes. Recordemos que en la drepanocitosis el paciente tiene glóbulos rojos o hemoglobina, que está deforme, tiene forma característica de semiluna. Generalmente cuando pasa por el vaso para ser filtrado, este tiende a acumularse y causar obstrucción. Esa obstrucción causa una crisis dolorosa que es aguda y puede llevar hasta infarto esplénico. Es la única patología de todas las descritas que puede causar en un paciente autoesplenectomía. Bien, continuando con el dolor abdominal, vamos a hablar entonces ahora de causas que puedan amenazar la vida de un paciente. Dentro de las primeras, el aneurisma disecante de la aorta, que es bastante común de ver, y es una patología bastante complicada y es una emergencia absolutamente súbita que puede comprometer la vida del paciente. Puede morir por hemorragia en minutos si ese aneurisma está roto.
Entonces, en el caso de un aneurisma disecante de la aorta, va a ser un dolor epigástrico sumamente intenso, de inicio brusco, que va aumentando progresivamente, que se puede irradiar hacia las piernas, brazos y espalda, con presencia de cifras tensionales elevadas o hipertensión arterial y ausencia de pulsos femorales, porque por supuesto no va a haber un correcto regado sanguíneo de miembros. Otras razones o causas que pueden amenazar la vida, la perforación de una víscera hueca. En este caso, el dolor es de comienzo brusco y de carácter punzante, se acompaña de sudoración, náuseas y palidez cutánea mucosa. Generalmente puede ser causado por una úlcera perforada, diverticulitis que perforó colon, megacolon tóxico, todas estas variables son perforadas, apendicitis, colecistitis o aborto provocado. Usualmente, por ser una patología que implica una perforación, independientemente de las posibilidades, va a haber compromiso hemodinámico del paciente. La palidez cutánea mucosa es por pérdida sanguínea, con descenso de los niveles de hemoglobina y del flujo sanguíneo efectivo, lo cual condiciona que el paciente va a estar taquicárdico, hipotenso, probablemente taquipneico, con bastante palidez y todas las variables de inestabilidad hemodinámica que podemos evidenciar fácilmente a través de los signos vitales. Embarazo ectópico, en el caso de una paciente femenina. Generalmente cursa con la tetrada clásica de mujer fértil con dolor abdominopélvico que es unilateral, de comienzo brusco, puede ser bastante intenso con o acompañado de sangrado vaginal y amenorrea secundaria. El diagnóstico es básicamente por ecografía endovaginal o transvaginal y laboratorios como por ejemplo beta-HCG seca. En el embarazo ectópico la beta-HCG está sumamente altísima. Si hay rotura digamos, el saco embrionario como tal, puede haber o no acúmulo de sangre en saco de duda o fondo de saco de duda. O el bulo. El bulo implica una torsión o un giro intestinal que puede ser localizado en distintos puntos a niveles del colon. Generalmente es un dolor tipo cólico con náuseas y vómitos que evoluciona de intermitente a constante, puede irradiarse a la espalda. Los vólvulos más comunes son los que están ubicados en ciego y colon sigmoides, además de evaluar la posibilidad de que esté en intestino delgado y en el estómago. Obstrucción intestinal. Es un dolor tipo cólico con náuseas o con presencia de náuseas y vómitos. Generalmente hay dificultad para la emisión de las heces, pero esto es variable, dependiendo de si la obstrucción intestinal es completa o es una pseudo-obstrucción. Usualmente, lo más común es que el paciente que tiene un cuadro de obstrucción intestinal es aquel que refiere no haber evacuado en un periodo mayor a su hábito normal. Y esto va a depender de cada paciente. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que tiene un hábito evacuatorio diario, que va por lo menos una vez al día, todos los días, que llega a la consulta y te manifiesta no haber ido al baño por lo menos en 3 días. Comparando la presencia de 3 días con su hábito es algo significativo. Y si va acompañado de síntomas como un dolor abdominal difuso, que es bastante intenso, que puede o no estar presente con la presencia de náuseas o vómitos y la intolerancia a la vía oral, además de que a la evaluación del examen físico hay disminución o abolición de los ruidos hidroaéreos, esto prácticamente es una obstrucción intestinal. Y si lo comparamos con un paciente que usualmente es estreñido, que tiene un hábito evacuatorio de por lo menos una vez cada 5 días, que acude a la consulta y refiere que tiene 6 días sin evacuar, obviamente habría que discriminar porque son totalmente casos distintos y en este caso dependería de cada uno de los pacientes, dependiendo de la ausencia de las evacuaciones en comparación a su hábito. Comúnmente también va acompañado de una marcada distensión abdominal y vómitos tardíos. Bien, respecto al plan de trabajo, ya hablamos de más o menos las patologías más comunes a nivel abdominal, aquellas que son usualmente o que llegan más comúnmente al triaje en la emergencia, las que pueden comprometer la vida del paciente que implican resolución quirúrgica rápida y aquellas que quizás
pueden ser tratadas médicamente, aunque algunas también ameritan procedimiento quirúrgico, como por ejemplo la apendicitis o la colecistitis, o la diverticulitis cuando está complicada. Hay un plan de trabajo que debemos establecer, esto dependiendo de cada uno de los pacientes. Acá describo todas las pruebas de laboratorio que usualmente, tanto de laboratorio como de imagen, se le pide a los pacientes. Sin embargo, habría que precisar, depende del paciente y de lo que necesite. Por ejemplo, un paciente que cursa con un cuadro que nos hace pensar en una infección del tracto urinario, no tiene mucho sentido pedir, por ejemplo, un perfil hepático o tiempo de coagulación, a menos que vaya a ser intervenido quirúrgicamente. Entonces habría que discriminar cuáles son los exámenes más necesarios para la que está cursando el paciente. Y segundo, poder orientarnos a más o menos la complicación que está presentando en ese momento o el nivel de afección que pueda tener. Sin embargo, lo correcto es que en el caso en el que un paciente está siendo estudiado y está teniendo un control, obviamente hacer todos los perfiles necesarios. Entonces, a continuación, dejo cuadros referenciales de cada una de estas pruebas de laboratorio con sus valores de referencia y lo que es considerado como normal para tener un punto de referencia. No les voy a hablar de cada uno, esto es para que lo tengan a la mano, como les mencioné en el caso de las otras variables en las otras tablas que están al inicio de la presentación, es para que lo tengan acceso a ello en el caso de que necesiten revisarlo una vez que hagan viva las diapositivas. Acá lo que es la hematología completa, la química sanguínea. Generalmente química sanguínea incluye BSG, PCR, glicemia, urea y creatinina o ácido úrico o nitrógeno ureico, y electrolitos séricos. Uroanálisis, perfil tiroideo, perfil ferrocinético, dependiendo de las patologías que puedan presentar los pacientes y lo que se necesita estudiar. Perfil hepático, que incluye tanto bilirrubinas totales como fraccionadas, transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutaril-transferasa, proteínas totales y fraccionadas, albúminas, globulinas y tiempos de coagulación. Esto porque dentro de las funciones del hígado, el hígado es un órgano sumamente noble que tiene muchísimas funciones, incluso a pesar de no ser un órgano absolutamente vital, como lo es, por ejemplo, obviamente el cerebro o el corazón o los pulmones, es un órgano que cumple muchísimas funciones y en el caso de estar alterado, tiene bastantes complicaciones. Entonces es por ello que desde variables como, por ejemplo, proteínas, ya que una de sus funciones es la síntesis proteica, como su función intrínseca a través de transaminasas o de la producción o no de bilirrubina o aumento de esta a través de las bilirrubinas, podemos evidenciar si hay o no una falla hepática. Incluso en un paciente que tiene una falla hepática aguda hay que evaluar absolutamente todos estos parámetros porque pueden estar simplemente alterados algo puntual, como por ejemplo proteínas totales por una hipoproducción proteica o por una degradación, así como también los tiempos de coagulación, ya que las proteínas en la cascada de coagulación, así como los tiempos, como lo que es el tiempo de protrombina y tromboplastina, son variables de síntesis hepática. A ver, coproanálisis o examen de heces. Otros estudios como por ejemplo aspiración duodenal, análisis de secreciones pancreáticas, son estudios más profundos, ecografía abdominal, pélvica o renal, o las tres, dependiendo de lo que necesitemos evidenciar. Rayos X abdominal o toracoabdominal, que el rayos X realmente a nivel abdominal no nos aporta muchos datos, fuera de que estemos hablando de una perforación de víscera hueca, una obstrucción intestinal, una úlcera perforada, o variables muy puntuales. Realmente la rayos X de abdomen simple no aporta muchos datos, es mucho más sugestivo la ecografía abdominal. O otras pruebas más profundas, como por ejemplo la tomografía axial computarizada o otras variables. Aquí ejemplos de cada uno de ellos. Estudios más profundos como por ejemplo endoscopias del tubo digestivo,
que nos sirve para esclarecer un diagnóstico conciso en el caso de que estemos hablando de patología del tracto gastrointestinal, tanto endoscopia digestiva superior como inferior o colonoscopia, la CPRE, que es muy utilizada en procesos pancreáticos o biliares, CPRE con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, ecografía con endoscopia, endoscopia con cápsula, endoscopia con doble contraste, todas las variables. Esto realmente no es algo que tengan que saber manejar de entrada, porque como les mencioné, la intención de esta ponencia es que sepan identificar las patologías que pueden estar presentando un paciente, orientar un diagnóstico y diferenciar entre un abdomen agudo médico de uno quirúrgico y patologías abdominales per se para poder hacer un correcto seguimiento y estudio del paciente. Un cuadro donde están las indicaciones más frecuentes para realizaciones de endoscopia con cada una de las variables, para que igual lo tengan al acceso fácil. Las biopsias, que ya estaríamos hablando de estudios histopatológicos, dependiendo del tipo de enfermedad que esté presentando. En este caso, usualmente se hacen en enfermedades inflamatorias infecciosas o neoplásicas para estudiar la presencia más a profundidad de la patología que esté presentando el paciente. Ahora bien, como les digo, algo trascendental que necesito que se lleven o que quisiera que se lleven para su práctica diaria es la presencia o la diferencia de un abdomen agudo, tanto médico como quirúrgico, porque de esto depende quizá la vida del paciente, el saber discriminar a tiempo para evitar, uno, complicaciones, o dos, una falla fulminante dependiendo de la patología del paciente. Entonces, dentro del abdomen agudo médico son todas aquellas patologías cuyo tratamiento principal es conservador, es decir, a través de terapéutica farmacológica y otras variables. Y el quirúrgico, por supuesto, el que requiere de resolución quirúrgica, bien sea inmediata o mediata. Dentro de las diferencias principales de un abdomen agudo médico y uno quirúrgico es básicamente el examen físico. Primero, un abdomen que sea blando, no doloroso, deprimible, no implica mayor severidad. Si tenemos la presencia de un abdomen que está sumamente doloroso, que ese dolor puede ser bien sea localizado o aún más importantemente, un dolor que es difuso, que se exacerba o se exagera de manera indiscriminada y súbita y que tiene presencia de signos importantes como por ejemplo el abdomen en tabla, que es rigidez completa abdominal, sin necesidad de que el paciente haga maniobras de valsalva o algún movimiento que aumente la presión abdominal, eso es igual a un abdomen agudo quirúrgico hasta que se demuestre lo contrario. Bien sea porque sea un cuadro de peritonitis, porque sea un cuadro quirúrgico que está complicado, una perforación de víscera hueca o lo que sea, eso es un abdomen agudo quirúrgico y amerita resolución o estudio quirúrgico pronto. El paciente puede tener incluso minutos de vida dependiendo de la causa o del cuadro que tenga. A ver, acá conclusiones importantes que les dejo. Primero, como les mencioné, 85% del diagnóstico de toda patología. Esto no necesariamente atañe el sistema, la cavidad abdominal. Un 85% de todo diagnóstico es clínico. Un buen interrogatorio, una buena enfermedad actual, una anamnesis correcta, donde recaudamos la información necesaria de manera objetiva y sabemos qué preguntar y cómo preguntarlo, acompañado de un examen físico y el cuestionamiento, la interrogante de antecedentes pertinentes para cada uno de los casos. Con eso hacemos un 85% del diagnóstico y estamos haciendo un trabajo que es absolutamente efectivo, que va a ayudar muchísimo al paciente porque oportunamente va a ser tratado, que es lo más importante, porque recuerden que el paciente va a la consulta porque tiene algo que le aqueja, bien sea algo sutil o algo bastante significativo. Pero es nuestra responsabilidad, primero, discriminar qué puede estar presentando y segundo, tratar de ayudarle porque precisamente por ello es que está acudiendo
a la consulta, bien sea una consulta programada o en este caso de emergencia. Y precisar si es o no un abdomen quirúrgico o médico. Con el simple hecho de una buena anamnesis, antecedentes y un examen físico competente, sabremos discriminar. Quizá no podamos precisar el diagnóstico definitivo de entrada, pero por lo menos sabemos discernir si la vida o no del paciente está comprometida y si amerita o no intervención quirúrgica de emergencia. Entonces, un examen físico con maniobras abdominales adecuadas, con una evaluación correcta, donde discriminamos bien el dolor, interrogamos el alicia del dolor de manera adecuada al paciente y evaluamos los signos pertinentes para cada uno de los pacientes, es suficiente. Un plan de trabajo adecuado que debe orientarse según la clínica del paciente, que es lo mismo que les mencioné previamente. A pesar de que el 85% del diagnóstico sea clínico, es necesario y es protocolo corroborarlo con los estudios subsecuentes necesarios. Sin embargo, podemos hacer diagnósticos por probabilidades. Actualmente se habla mucho de lo que es el diagnóstico por probabilidad. Esto quiere decir que dependiendo de todos los datos que nos aporta el paciente, hay una baja, mediana o alta probabilidad de cierta patología. Para usar el diagnóstico por probabilidades, generalmente tenemos tres variables: un pretest, un test y un post-test. Básicamente, es bastante sencillo. El pretest nos habla de todos los síntomas que nos refiere el paciente. Él llega a la consulta y dice: mire, doctor, yo vengo porque tengo un dolor acá en la boca del estómago, con argot popular, un dolor en la boca del estómago que se me va hacia un lado del abdomen, me ha dado fiebre, tengo muchas náuseas, he vomitado y tengo un dolor que es bastante importante. El pretest de esos datos que nos arrojó el paciente nos hace pensar más o menos, por ejemplo, en un cuadro apendicular. Eso es el pretest, los datos que nos aporta el paciente y que nos orientan a algo. Ahora, el test implica la evaluación física y todos los signos o datos adicionales que podamos corroborar a través de nuestro examen físico o nuestra evaluación. Si en el caso de que el paciente nos aportó esos datos como pretest, nosotros en el test evaluamos y verificamos que el paciente tiene un dolor significativo en fosa ilíaca derecha, que tiene signo de Blumberg positivo, que tiene signo de psoas positivo, que tiene signo de Aron o Robson positivo, nos hace pensar en que hay una más alta probabilidad. Pretest, por el paciente pensamos en apendicitis. Test, según los signos y evaluaciones, nos hace pensar en por lo menos una apendicitis, y lo que nos lleva a un post-test. El post-test son todos los estudios subsecuentes para hacer el diagnóstico definitivo, bien sean de laboratorios o de imágenes, pero ya con un pretest y un test que nos orienta a eso, nosotros podemos hacer el diagnóstico de, por ejemplo, diagnóstico probable 1, abdomen agudo quirúrgico, 2 puntos, apendicitis aguda de alta probabilidad diagnóstica. Y una vez que tengamos los exámenes del post-test, pues obviamente verificamos que nuestro diagnóstico fue concreto. Lo único que quiero que se lleven de esto es que, como les mencioné, saber discriminar es absolutamente necesario y nos va a ayudar muchísimo. Quizás, dependiendo de los niveles académicos en los que se encuentren, los años lectivos de la carrera en los cuales estén cursando, o semestres, dependiendo de cómo se manejan sus universidades, dependiendo del nivel, quizás no sepan mucho a profundidad, pero eso va a venir a ustedes con el tiempo. A medida que vayan practicando y vayan teniendo destreza en los hospitales, con la práctica clínica, eso va a llegar. Y sobre todo con la experiencia que puedan tener posteriormente. Eso va a ser básicamente incomparable. Una parte importante de lo que es el estudio de la carrera, obviamente, es todo el componente teórico, pero el componente práctico y la experiencia como tal es lo que nos va a formar y nos va a permitir tener esa, digamos, esa chispa o esa capacidad de discriminar rápidamente de, mira, esto puede ser esto, esto o esto es esto. Entonces, continuando con lo que les estaba planteando, importante resaltar que cada paciente tiene que individualizarse dependiendo de las características que puedan estar presentando. Hay que evaluarlo de manera correcta. En el caso de que no estemos seguros de algo, que eso es probable porque nadie es absolutamente perfecto y hay pacientes que tienen realmente signos o síntomas muy subjetivos o muy poco, que aportan muy poca información.
En el caso de que no sepamos algo, no estemos seguros, refiramos al paciente. Si sabemos que no podemos manejarlo, se refiere a un especialista, al médico que esté allí, se pide una segunda opinión del médico que esté en emergencia con ustedes. Eso siempre es necesario y no implica, no implica una pérdida de algo significativo a nivel emocional propio, el hecho de no saber discriminar en algún momento particular. A medida que vamos viendo o vamos pasando por la experiencia, vamos adquiriendo herramientas para poder ir forjando esa capacidad. Bien. Yo acá coloqué las preguntas que se les realizaron en el examen previo o en la evaluación. Me gustaría que quizás participaran un poco más, vamos a tratar de responderlas. Yo estoy acá para responder inquietudes o dudas. Hay preguntas que son muy puntualmente, las diferencias son muy focales, entonces vamos a tratar de ir respondiéndolas. Si no quieren participar porque se apenan o cualquier otra variable, pues no hay problema, yo las respondo solo, pero si quieren aportar, pues chévere. Entonces, la pregunta número 1 decía, no B. no es un tipo de dolor abdominal. Dentro de las opciones encontrábamos dolor visceral, dolor referido, dolor parietal y dolor irradiado. En este caso estamos hablando solamente de dolor abdominal, esto lo hablamos al principio de la ponencia. En este caso, alguien quisiera mencionar cuál es la opción correcta para la pregunta. Es decir, cuál no es un tipo de dolor abdominal. Ok, por acá Ginette, Harry, Hans, Carol, Katy y Daniela mencionan que es la D, y efectivamente es la D, el dolor irradiado. El dolor irradiado es un tipo de dolor, pero en el caso del dolor abdominal no se describe dentro de las posibilidades. Eso es una característica del dolor, no es tipo de dolor per se, sino es la característica. El dolor tiene una localización y la irradiación implica que ese dolor está localizado, pero se va hacia otro lado. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Dice, respecto a la anatomía topográfica del abdomen, marque la respuesta verdadera. Opción A, el abdomen topográficamente tiene 9 cuadrantes. B, el abdomen topográficamente tiene 4 regiones. C, el abdomen es separado topográficamente por 4 líneas, 2 verticales y 2 horizontales. Y D, el abdomen topográficamente se le describen 3 flancos, derecho, medio e izquierdo. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta? Ok, por acá Talía, Daniela, Hans mencionan C, Harry, Ricardo mencionan A, Dominic menciona C. A ver, Edin menciona C. Les voy a aclarar. Esta es una de las preguntas que les mencioné que pueden ser un poquito cuestiones más de nomenclatura como tal. Y esto usualmente pasa en las evaluaciones en la universidad. Es normal que hagan preguntas que quizás son malintencionadas. Esta no fue la intención, pero era para que más o menos lo tuvieran presente. No es la opción A, porque dice el abdomen topográficamente tiene 9 cuadrantes. Pero si hablamos de cuadrantes, solamente son 4. Cuadrantes. 4. Superior derecho e izquierdo, inferior derecho e izquierdo. Si hablamos de regiones, son 9, porque son las que se obtienen a partir de la división con las líneas. No tiene 3 flancos, es solamente 2, derecho e izquierdo, lo cual quiere decir que la respuesta verdadera es que está separado topográficamente por 4 líneas, 2 verticales y 2 horizontales, que fue lo que mencionamos al inicio. La respuesta pues es la C. Es importante que tengan presente que esto quizás es algo medio tonto, pero es necesario saberlo o tenerlo presente a nivel académico. La pregunta número 3. En relación a la topografía de abdomen, marque la respuesta verdadera. A. El hígado se encuentra ubicado predominantemente en el hipocondrio izquierdo. B. El apéndice secal se encuentra en fosa ilíaca izquierda. C. El ciego se ubica en fosa ilíaca derecha. D. La vesícula biliar se encuentra en el hipocondrio derecho. ¿Cuál sería la respuesta correcta para este interrogante? Ginette, María, Carol, Harry, Andrés, Brian, Hans, Katy, Edison y Daniela, Miriam, Ricardo, Dominic y todos mencionan que es la D y pues efectivamente es la D. Recordemos que
El hígado se encuentra en hipocondrio derecho, no el izquierdo, entonces no es la A. El apéndice secal se encuentra en la fosa ilíaca derecha, no a la izquierda, no es la B. El ciego se encuentra en la fosa ilíaca izquierda y no la derecha, es decir, que tampoco es la C, lo cual quiere decir que efectivamente la vesícula sí está en el hipocondrio derecho y es la D. Bien, vamos con la siguiente. Respecto a las características del dolor abdominal, en general, marque la falsa. A. Un dolor crónico generalmente no constituye una emergencia médica. B. Un dolor agudo puede comprometer la vida del paciente. C. El hábito alimentario no constituye un factor importante en el dolor abdominal. Y D. Es esencial evaluar el alicia características de todo dolor abdominal. Recordemos que es la respuesta falsa. Por acá mencionan C. Ajá, Pamela levantó la mano. Si quieres hacer algún comentario, Pamela, adelante, puedes activar tu micrófono y mencionar para debatirlo. Ok, bueno, entonces, efectivamente es la C, como mencionaron la mayoría de ustedes. El hábito alimentario sí constituye un factor fundamental en el dolor abdominal, sobre todo si es de etiología biliar o por procesos pancreáticos o intestinales, prácticamente con todas las variables patológicas a nivel abdominal, el hábito alimentario es un factor esencial, sobre todo por el hecho de que estamos hablando predominantemente del tracto gastrointestinal. El dolor crónico generalmente no constituye una emergencia médica, eso es verdad. Un dolor que usualmente es crónico, que tiene antecedentes, que se ha presentado en ocasiones pasadas, no es una emergencia. Incluso el dolor crónico usualmente se atribuye o a procesos inflamatorios crónicos, a enfermedades crónicas, valga la redundancia, o a procesos neoplásicos. Un dolor agudo compromete efectivamente la vida del paciente, eso es verdadero, y claramente cuando hay un dolor, bien sea abdominal o en cualquier otro órgano o sistema, el alicia es fundamental. Se le evalúa a todo dolor. Entonces, efectivamente era la C. Vamos con la pregunta número 5. Hablando de la semiología del dolor, marque la pregunta, o la respuesta, perdón, falsa. A. El dolor en banda es característico de la pancreatitis. B. El dolor punzante en hipocondrio derecho es sugestivo de patología biliar. C. Un dolor urente, es decir, lancinante o quemante, en hipogastrio sugiere gastritis. Y D. El dolor ubicado en fosa ilíaca izquierda puede sugerir patología diverticular. ¿Qué piensan ustedes? Recuerden que es la falsa. Ginette, Miriam, Hans, Wendy, Edison, Daniela, Giovanna, María José, Maite mencionan que es la C. Alguien levantó la mano por allí. A ver. Si quiere, la persona que levantó la mano, si quiere mencionar algo, adelante, puede activar el micrófono y preguntar o mencionar. ¿No? Ok, bueno, efectivamente la respuesta correcta es la C, ya que, como les mencioné, dolor en banda sí es característico de pancreatitis, dolor en hipocondrio derecho punzante nos sugiere patología biliar o por lo menos nos hace pensar en ello, y un dolor en fosa ilíaca izquierda casi siempre, sobre todo en pacientes masculinos, sugestivo de patología diverticular, sobre todo si asociamos factores como por ejemplo edades avanzadas, pacientes que alternan periodos de diarrea con estreñimiento, etc. Por ende, la respuesta correcta, es decir, la afirmación falsa, es la C, ya que el dolor urente, lancinante o quemante, sí es sugestivo de gastritis, pero no ubicado en el hipogastrio, sino en el epigastrio. Número 6, hablando de la semiología abdominal, marque la respuesta falsa. El signo de Murphy positivo es patognomónico o característico de la colecistitis aguda. B. La presencia del signo de Blomberg positivo es patognomónico o característico de la apendicitis aguda. C. El abdomen en tabla o rígido constituye un signo de peritonitis. Y D. La abolición, ausencia de ruidos hidroaéreos nos habla de hilio paralítico u obstrucción intestinal. ¿Qué piensan respecto a esto? Recuerden que es la afirmación falsa. Por acá mencionan B, todo el mundo B. Ok, estamos efectivamente de acuerdo. Yo pensé que probablemente se podían confundir con esta pregunta, porque efectivamente el signo de Blomberg
está presente en la apendicitis, pero la variable acá es que no es patognomónico, sino que hay otras patologías que pueden también evidenciar un Blomberg y ser diagnósticos diferenciales. Entonces, absolutamente correcto. La pregunta número 7, respecto al dolor abdominal en general, marque la respuesta falsa. A. La peritonitis constituye una emergencia médica. B. La apendicitis aguda implica resolución quirúrgica rápida. C. La pancreatitis aguda amerita siempre resolución quirúrgica. Y D. La gastritis aguda generalmente se trata de manera conservadora o médica. Recuerden que es la respuesta falsa. ¿Qué piensan al respecto? Andrés, Hans, Edinson, Brian, Daniela, Edin, Angie, mencionan que es la C. A ver, vamos una por una. La peritonitis constituye una emergencia médica. Efectivamente, sí constituye una emergencia médica que amerita procedimiento quirúrgico de emergencia. Generalmente una laparotomía exploradora para evidenciar el origen de la peritonitis. B. La apendicitis aguda implica resolución quirúrgica rápida. Efectivamente también es cierto. El proceso inflamatorio apendicular es progresivo y si no se resuelve de manera rápida, no se extirpa o se realiza una apendicectomía, generalmente evoluciona en fase y se convierte en una peritonitis o se perfora el apéndice, lo cual compromete el estado vital del paciente. Y la D, la gastritis, bien sea aguda o crónica, usualmente se trata de manera conservadora, es decir, con inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, pantoprazol, etcétera, con antihistamínicos como por ejemplo la ranitidina u otras variables que favorezcan la disminución, el aumento del pH ácido, es decir, la alcalinización del mismo. Lo que quiere decir que efectivamente la C es la respuesta correcta porque la pancreatitis aguda no siempre amerita resolución quirúrgica. Incluso es muy pocas las posibilidades en las que se realiza procedimiento quirúrgico para la pancreatitis, sobre todo si es aguda. Tendría que ser, por ejemplo, una pancreatitis necrohemorrágica masiva y muy importante que comprometa o un absceso pancreático, porque recuerden que el páncreas tiene funciones endocrinas y exocrinas sumamente vitales y el paciente que cursa con pancreatitis, a las cuales se somete a resolución quirúrgica y se extirpa parte del páncreas, primero está coaccionado a desarrollar una diabetes, ya que no va a segregar, no va a tener células beta, ni alfa, ni delta, y no va a segregar insulina, ni glucagon, ni somatostatina de manera adecuada, y también va a tener cierta complicación a nivel gastrointestinal, ya que las enzimas de digestión pancreáticas no van a ser segregadas de manera adecuada. Por ello que en última instancia es que se plantea la resolución quirúrgica dependiendo de cada paciente, pero siempre empezando de entrada es médico. Bien. 8. En la emergencia, esto es un caso hipotético. En la emergencia, al tener la sospecha clínica de una infección del tracto urinario, ¿qué estudio complementario priorizarías de emergencia y por qué? Selecciona una opción. El por qué se lo acabo de añadir. La persona que quiera participar o mencionar su justificación, aquí estamos para debatir y conversar. Es libre de participar a través del micrófono y hablar. A. Uroanálisis más urocultivo. B. Urocultivo solamente. C. Ecografía abdominal con énfasis renal. Y D. Uretrocistografía. ¿Cuál consideran que es la opción correcta? Harry menciona que la A. Ginette, Andrés, Daniela también mencionan que es la A. Paola y Johanna igual A. ¿Quién me podría decir por qué es la A? Entendiendo que es que estamos priorizando, porque todos los estudios pueden realizarse, todos los que están acá, pero ¿cuál es primordial? Efectivamente es la A, la respuesta correcta es la A, pero ¿por qué? ¿Alguien quiere hablar a través del micrófono? No tengan miedo escénico, sean bienvenidos a la participación del micrófono. Ok, Andrés menciona que por el tiempo del urocultivo. Toma 2 días. Sí, efectivamente. Incluso acá en Venezuela, dependiendo del lugar, si es público, usualmente toma 3 o 5 días. En privado, en centros clínicos, puede tomar 24 horas para dar un preliminar, pero sí lleva algo de tiempo. Bueno, yo les comento. Efectivamente, de esto es lo que les estaba hablando, que hay que priorizar dependiendo del paciente lo necesario. Ahora, ¿por qué le hacemos uroanálisis y urocultivo? Primero, si estamos sospechando de una infección del tracto urinario,
Es decir, un paciente que tiene disuria, que le arde para orinar, que tiene poliacuria, que tiene relaciones sexuales dolorosas o que está orinando más del tiempo, que tiene poliuria, que tiene percusión renal positiva, que tiene tenesmo vesical, que tiene vaciamiento incompleto, eso nos habla de infección del tracto urinario. En el caso de que tuviera fiebre, malestar general, náuseas o vómitos, nos habla de que es una infección del tracto urinario complicada. Antes se hablaba de infección del tracto urinario alta o baja dependiendo de la localización anatómica. Ya eso no se usa. Actualmente las guías del 2019-2020 nos hablan de infección del tracto urinario o ITU, complicada o no complicada porque no hay manera de discriminar anatómicamente a qué nivel se encuentra la infección o precisar directamente. Entonces eso de alto y bajo ya no se usa. Y habría que priorizar efectivamente el uroanálisis y el urocultivo porque si estamos sospechando de una infección, lo primero es identificar o confirmar que sí hay una infección a través del uroanálisis, que va a haber presencia de leucocitos dependiendo de la severidad de la infección en cierto grado, y efectivamente, como menciona Harry, presencia de nitritos. Pero la presencia de nitritos no va a estar en toda infección del tracto urinario, va a estar solamente en las infecciones del tracto urinario que están causadas por bacterias que tienen la capacidad de degradar nitratos a nitritos. Pero efectivamente es común verlos. Y los leucocitos siempre van a estar presentes, así como puede haber también hematíes en orina, y hay otras variables. El examen de orina es algo súper importante que después podríamos hablar en otra oportunidad si quieren. Es bastante profundo, hay muchas cosas que evaluarle desde la concentración, el pH, que nos aportan datos bastante interesantes, pero en el caso de la infección del tracto urinario, hablamos de leucocitos y nitritos. Dentro de la infección del tracto urinario, las bacterias más comúnmente que causan infección del tracto urinario son las gram-negativas. En primera instancia, la Escherichia coli, después Enterobacter, Klebsiella y Proteus, incluso Ureaplasma urealyticum. Casi siempre es E. coli, en un 85%, así como menciona Harry. Entonces, muy bien. Lo importante por ahorita es pensar que hay una infección del tracto urinario y qué le mandarías. Y el urocultivo es necesario porque, a pesar de que el uroanálisis nos habla de que sí hay una infección, el urocultivo es el que nos permite discriminar cuál es el germen preciso que la está causando y precisar su sensibilidad antibiótica, es decir, el antibiograma. ¿Qué antibióticos son efectivos de manera contundente para erradicar la infección? De igual forma, es importante que ustedes sepan que al diagnosticar una infección del tracto urinario con un uroanálisis, hay que instaurar tratamiento de una vez, siempre y cuando ya se haya tomado la muestra para el urocultivo. Nunca manden antibiótico-terapia sin que se haya tomado la muestra para el urocultivo porque lo va a alterar el resultado del urocultivo. Pero una vez que sea tomada, hay que instaurar antibiótico-terapia empírica, es decir, de manera a grosso modo, tratando de abarcar la mayor cantidad posible de gérmenes. Porque si dejamos progresar la infección sin colocar antibióticos hasta recibir el urocultivo, vamos a hacer que se complique el paciente y que probablemente una infección que era no complicada pase a complicada, se convierta en una pielonefritis o una infección más severa. Porque las infecciones no complicadas generalmente son cistitis, prostatitis, etc. Bien, los otros estudios también se mencionan, serían ideales mandarlo, por ejemplo, la ecografía abdominal con énfasis renal y la uretrocistografía, en el caso de que estemos pensando en que el paciente pueda tener tendencia a los cálculos, pero no es lo prioritario. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Disculpen que me emociono conversándoles al respecto, pero me gusta bastante la academia. Bien, esto es un caso clínico bastante preciso. Un paciente masculino de 21 años de edad, con dolor abdominal difuso, temperatura de 39 grados centígrados, con una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 27 respiraciones por minuto, tensión arterial de 90-50 milímetros de mercurio, con ruidos hidroaéreos conservados, pero abdomen en tabla. ¿Cuál sería su presunción diagnóstica más probable? En este caso sería importante también aclarar por qué. Opción A, peritonitis aguda. Opción B, apendicitis aguda complicada con peritonitis. Opción C, sepsis punto de partida abdominal secundario de apendicitis aguda. O D, sepsis punto de partida abdominal más peritonitis. ¿Qué piensan? Vamos, sin miedo, pueden responder. Tranquilos, que estamos acá para equivocarnos. Ok, por allí mencionan C, otro menciona D, D, muchas Ds.
¿Quién me puede decir por qué piensan que el D o que la respuesta D? Ustedes son medio tímidos. Bueno, para hablar por micrófono me refiero. Este, efectivamente, es la respuesta D. Ahora les voy a justificar por qué. Opción A, peritonitis aguda. Efectivamente, el paciente tiene una peritonitis. ¿Por qué? Porque tiene abdomen en tabla, lo cual es signo de peritonitis directo. Pero habría que ver si hay algo más. Entonces, la peritonitis aguda, ok, si está, vamos a ver qué más. Opción B, apendicitis aguda complicado con peritonitis. Bien, si hay peritonitis, pero un paciente con peritonitis no hay manera clínica de precisar el origen, porque en este caso tiene abdomen en tabla. Entonces, ¿qué me está orientando a pensar en que fue una apendicitis y no fue otra variable, otra víscera hueca perforada u otra variable? Entonces no podemos establecer el diagnóstico de apendicitis porque no tenemos datos que nos sugieran a ello. Descartamos la opción B. Opción C, sepsis, punto de partida abdominal secundario, apendicitis aguda. Efectivamente, el paciente está en sepsis. Clínicamente, la sepsis es un diagnóstico, es una patología o una complicación que es de diagnóstico clínico. Incluso hay una escala de deterioro temprano que se llama SOFA o Quick SOFA, que nos ayuda a orientar el pronóstico del paciente, que hay que tomar en cuenta otras variables, pero que es importante que lo tengan en cuenta. Efectivamente, como menciona Brian, los signos vitales indican sepsis, porque cuando hay un proceso séptico, la persona tiende a tener inestabilidad hemodinámica. Habría que diferenciar sepsis de lo que es shock séptico. Primero, para pensar en sepsis, generalmente el paciente que tiene sepsis está taquicárdico, taquipneico, hipotenso, febril. Paraclínicamente tiene una leucocitosis importante a expensas de neutrófilos. Puede tener aumento de BCG, PCR, procalcitonina y otros reactantes de fase aguda inflamatorios. Pero aquí clínicamente, sepsis. Incluso podríamos pensar en que el paciente está entrando en shock séptico porque está haciendo hipotensión. Y si esa hipotensión conlleva a inestabilidad hemodinámica, se nos complica. Se nos complica y nos hace correr a terapia intensiva. Entonces, la opción C no es porque sí tiene sepsis, pero no podemos precisar si es secundaria o una apendicitis aguda porque no tenemos datos que nos aporten o nos ayuden a discernir. Entonces nos queda la opción D, sepsis, punto de partida abdominal, que es bastante general, pero es lo que tenemos hasta ahora, con peritonitis. Muy bien. Ajá, por acá tenemos una pregunta de Brian. Los signos vitales que indican sepsis, una pregunta. Ahora, que menciona el Quick SOFA, ¿se puede usar el criterio de Apache 2 o Tanson? Sí, podría utilizar, sin embargo, habría que tener datos que nos orienten a pensar en qué origen de la sepsis fue por pancreatitis, porque recordemos que el Apache, que es diagnóstico ecográfico, y Ramson, que es clínico, son escalas de evaluación de pronóstico, son para pacientes con pancreatitis. Entonces, habría que tener eso en cuenta. Y se aplicarían, por supuesto, en el caso de que sospecháramos de ello. Igual se puede aplicar a cualquier variable, pero si no estamos sospechando de pancreatitis, no habría que evaluar porque eso es pronóstico. El Quick SOFA, sí, el Quick SOFA es súper rápido. Solamente nos permite evaluar el estado de confusión del paciente, si hay un deterioro del estado neurológico del paciente, si está taquipneico o taquicárdico y la tensión arterial. Y el Quick SOFA se aplica para todos los pacientes. Incluso lo correcto es hacer el SOFA completo, pero en el caso en el que estamos evaluando en la emergencia muy rápido y no tenemos tiempo de verificar las otras variables, como por ejemplo la bilirrubina, la urea, que son otros parámetros que evalúa el SOFA, habríamos que aplicar el Quick SOFA y luego sí con calma evaluamos el SOFA completo. ¿Todavía se usan los criterios de Sears para sepsis? Sí. No del todo. Mira, ahorita las últimas guías nos hablan de que hay una diferencia. Sepsis y SIRS lo diferencian. ¿Cuál es la diferencia? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, hay un proceso inflamatorio generalizado y sistémico sin haber identificado una causa infecciosa. Es decir, la diferencia básicamente entre sepsis y SIRS es que hay o no la presencia de un foco infeccioso. Si tenemos positivización de los reactantes de fase aguda, PCE, BCG,
BSG, PCR, procalcitonina, etcétera, sin evidencia de un foco infeccioso, sino netamente inflamatorio, hablamos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si tenemos un foco infeccioso identificado, por ejemplo, una infección del tracto urinario, una infección respiratoria, una gastroenteritis, cualquier otra variable, infección de piel y partes blandas, si hablamos de sepsis, solamente por el criterio bacteriológico o identificado un foco infeccioso como tal. Eso por ahorita. Gracias por las preguntas, Brian. Son realmente necesarias. Tranquilo, totalmente estamos a la orden. Bien, vamos con la última pregunta. La número 10, también un caso clínico. Paciente masculino de 48 años de edad, quien presenta dolor abdominal de aparición insidiosa, localizada en mi abdomen superior, intenso de 5 o 6/10, tipo opresivo, que se dé con ingesta de antiinflamatorios no esteroideos y recidiva cada 3 o 4 meses con las mismas características desde hace año y medio. ¿Cuál diagnóstico se descartaría y por qué? Diagnóstico probable, porque con todos estos datos podemos pensar en posibilidades. Y de estos 4 hay una que no va para el baile, como dicen por acá. No sé si ustedes entienden ese dicho. Bueno, no sé. Pero, bueno, no se descartaría. A ver, ¿qué piensan? Por acá dicen D. Harry, Andrés y Giovanna dicen D. Ok, Paola D. ¿Quién opina distinto a ellos? Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, D. Ok. Esta pregunta es un poquito complicada porque amerita de más o menos conocimiento para poder discernirlo. A ver, ¿quién me puede decir por qué descartan el cólico biliar simple? Bueno, no van a hablarles apenas. Ok. Los voy a ayudar. Miren, un paciente con un dolor abdominal que aparece insidiosamente en el abdomen superior, más o menos intenso, tipo opresivo, que se dé con antiinflamatorios comunes, ibuprofeno, diclofenac, acetaminofén, paracetamol, etcétera, que se quita y vuelve cada 3 o 4 meses y tiene tiempo presentándolo. Es decir, que es un dolor crónico. ¿Qué pensaríamos? Miren, un cólico biliar simple efectivamente se podría descartar, sin embargo, yo no lo descartaría porque me harían falta datos, porque aunque sería muy rebuscado, porque sí se puede descartar, un cólico biliar simple puede ser a repetición dependiendo si la etiología es litiásica y si son cálculos pequeños que posteriormente ceden, pero sería un caso muy rebuscado, entonces yo lo dejaría, pero sí se puede descartar, está en lo correcto. Patología oncológica tiene que quedarse, a juro, no la podemos descartar porque todo dolor crónico, desconocido, que ocurre de esa manera, siempre neoplasia es un diagnóstico diferencial, ténganlo presente, y para cualquier cosa, bien sea abdominal, torácico, en extremidades, dolor, cefalea u otra variable. Entonces, patología oncológica se tiene que quedar. Pancreatitis crónica se tiene que quedar porque es muy sugestivo de pancreatitis crónica. Sin embargo, harían falta datos. Y síndrome del intestino irritable, yo lo puse como la opción correcta. Yo lo descartaría, sin embargo, les mencioné que el cólico biliar simple también se podría descartar. Pero descartaría más el síndrome de intestino irritable porque una persona que tiene síndrome de intestino irritable, a juro, tiene periodos alternantes de diarrea con estreñimiento. Y en este caso el paciente puede tenerlos, pero no te menciono, entonces yo lo descartaría por eso. Es que yo pondría como positiva la respuesta A o en su defecto la D, pero más la A. Ahora, este caso que les coloqué acá es un caso de la vida real. Es un paciente que me llegó a la consulta de la emergencia en la clínica. Era un señor exactamente así como lo describe allí. No tenía más datos. El dolor abdominal era muy difuso, en mi abdomen superior, se calmaba con los antiinflamatorios, pero no había acudido antes porque se le quitaba. Pero en esta oportunidad, eso fue como hace 3 semanas, él fue porque no se le quitaba con los antiinflamatorios. Entonces, esto va a ser algo súper paradójico, pero tiene una reflexión importante. Resulta que el paciente se le quitó el dolor con analgésicos un poquito más fuertes, endovenosos, y se estudió. Entonces se le realizó
estudios de laboratorio, una tomografía axial computarizada con doble contraste abdominal, y resulta que la tomografía estaba limpia, no tenía nada. Pero en la hematología completa, que es un signo súper sencillo, o sea, un paraclínico bastante básico, tenía una leucocitosis de 84.000 glóbulos blancos a expensas de todas las series. O sea, la distribución era equitativa, no tenía filia de ninguna línea de leucocitos. ¿Cuál es la reflexión de este asunto? En este caso, el paciente acudió por un dolor abdominal. El diagnóstico final del paciente era una leucemia mieloide crónica. ¿Qué pasa? Es un paciente que estaba haciendo síndrome paraneoplásico, es decir, estaba manifestando los síntomas en áreas que no están cercanas a su foco neoplásico principal porque probablemente estaba haciendo metástasis. La reflexión que les quiero dejar con este paciente es que la respuesta está muy bien respecto a la pregunta como tal, pero hablándoles del paciente, la reflexión que les quiero dejar es que siempre hay que pensar un poquito más allá. A veces las cosas son bastante obvias, pero nunca descartemos posibilidades porque pueden ocurrir cosas inesperadas como esta. Todos literalmente en la consulta quedamos anonadados porque no lo esperábamos y es cuestión de evaluar bien a los pacientes y hacerles un seguimiento correcto. Eso, bueno, eso era por lo que les quería dejar con esta pregunta. Bien, a ver. Acá les dejo mi contacto a través de mi Instagram y mi email. Estoy a la orden para cualquier cosa. Muchísimas gracias a EMPI y a Carol por haberme invitado y haber coordinado esta ponencia. Espero que la hayan aprovechado de la manera más productiva, académicamente satisfactoria posible. Me voy contento porque lograron responder de manera muy adecuada las preguntas realizadas, lo cual me orienta que obviamente en un futuro van a ejercer de una manera adecuada y genial, y bueno, simplemente los insto a que sigan de esa manera y le echen, como dicen acá, echarle pichón. Eso significa seguir para adelante, aprender cada vez más, interesarse cada vez más por el componente académico. La academia en la carrera de medicina es sumamente genial, satisfactoria e interesante. Les prometo que va a valer la pena. Enfóquense en lo que quieren y bueno, éxito con eso. Estoy a la orden, cualquier cosa, ahí están mis contactos. No duden en escribirme o hacerme preguntas, yo responderé en lo que vea. Un abrazo para todos desde acá, desde Venezuela. Estamos a la orden. Espero que todo esté controlado con respecto a la situación del coronavirus en sus ciudades. Y bueno, poco a poco. Esto es una situación sanitaria bastante importante, pero con las medidas adecuadas y, digamos, los parámetros correctos, vamos por buen camino. Tengan feliz noche. No sé si Carlos quiere mencionar algo más. Y Sí, bueno, gracias a doctor. ustedes por estar pendientes. Hay una pregunta. Dice, el Soda ya no te abdomen, compras. Una soda, güey. perdón, Pero eso te cuesta el, $360. Espérame que le una plata. No. el abdomen rígido se presentará también en caso de que el apéndice se encuentre en una posición infrecuente. Ok, repito, si el abdomen quirúrgico se puede presentar en caso de que se encuentre el apéndice en una posición distinta o poco común. Esa es la pregunta. El abdomen rígido. El abdomen rígido. Ujú. Mira, fíjate, no. Sí, pero no. Es decir, dependiendo de la localización del apéndice, puede estar ciertamente rígido o más difícilmente deprimible, pero en el lugar donde está localizado el apéndice. En el caso de que la rigidez sea completa de todo el abdomen, nos habla de abdomen en tabla y eso es sugestivo de peritonitis. Pero sí puede estar presente cierta rigidez, pero solamente en fosa ilíaca derecha, que sería donde estuviera localizado el apéndice. Pero es muy variable. Si es localizado, es de estudiarse. Quizás no sea una emergencia, sea una falla anatómica del paciente u otra variable, pero emergencia es igual a abdomen completamente en tabla o difuso y rigidez generalizada abdominal. ¿Alguna otra pregunta por allí que quieran aprovechar?
No sé si alguien más quiere preguntar algo. Adelante, sin pena. Bueno, Bueno, yo creo que creo que eso no. sería todo. Exacto. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación y por sacar un poquito de su tiempo para aportar a nuestra educación. Creo que lo aprendido el día de hoy nos ayudará mucho en nuestra práctica como médicos. Entonces, muchas gracias. Chicos, espero les haya Totalmente, gustado. totalmente a la orden. Nos vemos. Cuídense. Ya, gracias. Hasta luego.